Anoche, como habíamos anunciado, se proyectó la película El Camino de Santiago, esta película que cuenta un poco sobre la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, una película de Tristán Bauer que relata los hechos ocurridos entre agosto y octubre de 2017 en la Patagonia Argentina. Un hecho, digamos, prácticamente que nadie desconoce, ¿no? En nuestro país, lo que sucedió con Santiago Maldonado en el medio de una represión de la Gendarmería Nacional. Ayer, anoche, aquí, con gran cantidad de público en la UNTDF, en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, se proyectó esta película, El Camino de Santiago. Estuvo presente el rector, el ingeniero Juan José Castellucci y otras autoridades también de aquí, de esta casa de estudios, y tuvimos la posibilidad, previo a la proyección de la película, de dialogar con Tristán Bauer, el director del film. Vamos a escuchar lo que nos contaba. Un grupo muy pequeño de algunos que nos conocíamos, otros que no nos conocíamos, algunos veteranos como yo, como Darío Grandinetti, algunos jóvenes muy jóvenes de 20 y pico. En los primeros días, cuando llegaron las primeras noticias de que había un desaparecido en la Patagonia, su nombre Santiago Maldonado, nos propusimos no hacer un documental como finalmente fue, sino darle visibilidad a este tema que nos llenaba de horror y hacer una colección de micros que se pasaron por C5N, que fueron levantados por la web de Página 12 y que rápidamente se viralizaron. Finalmente concluimos una película que decidimos hacer en aquel fatídico último 17 de octubre, cuando aparece un cuerpo en el río Chubut, cuando a los pocos días sabemos que ese cuerpo es de Santiago Maldonado. Y ese es el trabajo que estamos preparando. Un documental que se estrena en Buenos Aires, en un circuito de 3 salas, a la cual se suma una cuarta sala, todas las funciones agotadas, un impacto para mí sorprendente. Empezamos a llevarlo a la Patagonia, Esquel, El Bolsón, Bariloche, a la provincia de Buenos Aires, y ahora estamos aquí en Tierra del Fuego. La verdad que muy conmocionante todas las proyecciones, un tema doloroso, un tema que nos toca a todos en el corazón, una película que es fundamentalmente una reflexión sobre lo que ocurrió o sobre lo que está ocurriendo, y una película que le dice un rotundo no a lo que pretende hacer el gobierno. Su vocera, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que dice: yo tengo la verdad, Santiago Maldonado se ahogó y acá termina la historia. Acá no termina la historia. La carátula del caso Maldonado dice desaparición forzada de personas, y si bien el documental cierra varios interrogantes, también abre muchas preguntas que son fundamentales, necesitan una respuesta, y creo que fundamentalmente la película es una película que mantiene necesariamente una llama encendida, y esa llama es la de clamar por justicia, por Santiago Maldonado y por Rafael Nahuel. Además de involucrarse de lleno, por supuesto, con la historia de Santiago, también se lo vio a usted y a todo su equipo involucrado con la historia de la familia, ¿no? El hecho de poder acercarse, de conseguir testimonios realmente importantes que nadie consiguió y que se los puede ver también en este documental, ¿no? Sí, a nosotros nos sorprendió mucho cuando a la semana contactamos a su hermano, a Sergio, cuando empezamos a ver cómo la familia reacciona frente a este hecho terriblemente doloroso, desde lo afectivo, lo que significa la desaparición, la angustia que significa no saber dónde está un hermano, no saber dónde está un hijo, la atrocidad que significa la muerte de un ser tan querido, y ver cómo esa familia asumió todo este recorrido con una dignidad extraordinaria. Nosotros tenemos un inmenso agradecimiento a la familia Maldonado,
a Estela, su mamá, por habernos dado ese testimonio tan conmovedor y tan valioso. Y sí, fue una pieza central, fundamental en toda la narración cinematográfica que nosotros hacemos, ¿no? En lo que respecta, ¿vas a hablar de la película? A diferencia de otras salas donde los has presentado en el país, lo estás presentando hoy al documental en una universidad. ¿Qué significa para vos esto? Muchísimo, muchísimo. Yo creo que las universidades y sobre todo las universidades públicas en la Argentina tienen un rol central. En un país donde la información, donde la comunicación está tan concentrada, hiperconcentrada, donde desde los programas de radio, de televisión, se han vomitado y se vomitan tantas mentiras sobre el caso, tantas pistas falsas, que se abran espacios como se abrieron los teatros de Buenos Aires y que se abran las universidades como se están haciendo, me parece que es vital. La universidad a lo largo de nuestra historia ha tenido un rol central y a pesar de los ataques que estamos viendo, y convoco a todos en que nos unamos más que nunca para defender la universidad pública, es algo central en cualquier democracia. Las universidades tienen hoy un rol destacadísimo en todas las áreas y sobre todo en lo que es comunicación. Tristán, ¿qué nos podés decir sobre las fuerzas de seguridad desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri y en particular el rol que cumplieron en la desaparición forzada de Santiago Maldonado? Bueno, si bien nuestro trabajo, nuestra película tiene un eje muy importante, casi central, que es la biografía de Santiago, su caso, vos en el documental vas a poder ver cómo va creciendo esa represión que se da tanto en Buenos Aires como en la Patagonia, por suerte, como también y como respuesta a esa represión se da la organización popular, muy incipiente en su reclamo al comienzo. Nuestras cámaras estuvieron allí, como te decía, desde los primeros días. Entonces ver cómo desde esas manifestaciones casi íntimas, pero rodeadas de gendarmes con sus drones y con sus cámaras, pretendiendo influir el miedo y ves las caras de miedo, pero también ves el valor de cómo la sociedad se va organizando el reclamo frente a esto. Recién acabamos de ver en el día de hoy la represión en la ciudad de La Plata, una atrocidad, y entonces es alarmante ver cómo a pesar de la organización popular y de la respuesta a esa represión, siempre desde la paz pero con actos multitudinarios, se insiste en querer instalar un plan económico que también es cultural mediante esas vías, y la historia ya nos ha enseñado que la violencia ejercida desde el Estado lo único que genera es más violencia y no soluciona ningún tipo de conflicto. Tristán, en lo que respecta a los medios públicos, sabemos que ha habido cierre de señales, despidos en Telam. ¿Cuál es su opinión? Bueno, la verdad que hemos visto en estos años, en este tiempo tan breve, la pérdida de audiencia, la pérdida de calidad, el cierre de canales, y lo que me parece una atrocidad, y por supuesto nuestra solidaridad con todos los despedidos de Telam, aquellos 357 trabajadores y trabajadoras, y lo que significa ese achicamiento de los medios públicos por un lado, y por otro lado la concentración, como nunca se ha visto en la República Argentina, de medios privados concentrados, el significado que tiene la fusión de Cablevisión con Telecom, y entonces nos obliga a todos nosotros, a las universidades, a las radios, a cumplir el rol de comunicacional que siempre hemos tenido. Así que el balance mío de lo que acontece con los medios públicos es muy negativo, ¿no? Gracias. Muchas gracias. ¿El otro canal?
Así estaba la palabra de Tristán Bauer en la presentación que se realizó ayer de esta película aquí en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, el documental El Camino de Santiago, producida por Jorge Topo Devoto y también por Osvaldo Papaleo, coescrita por Omar Quiroga y Florencia Kirchner a partir de una investigación periodística de Juan Alonso y con la voz en off del actor Darío Grandinetti.